Bienvenidos al episodio número 3 del Lex Byte. Soy Alejandra Peña, secretaria del Centro de Investigación de Derecho Digital, y este es el podcast de CIDED, donde exploramos los retos y oportunidades del derecho digital. Hoy hablaremos de un tema que afecta a una población que requiere de protección especial: los estudiantes de nuestros centros educativos, los menores de edad, nuestros hijos, sobrinos, nietos, y para eso tenemos dos invitadas de lujo. Le doy la bienvenida a Wendy Rivera Román, que es directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes desde el año 2022. Es licenciada en Derecho y Notaría Pública por la Universidad Federal de Costa Rica, máster en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad Magister, máster en Administración y Gerencia Pública por ENAP, Universidad de Alcalá de Henares, especialista en Innovación Pública, especialista en Protección de Datos Personales, y a su vez tiene más de 27 años de experiencia en la función pública. De igual manera, le damos la bienvenida a la máster Gabriela Arroyo, vicepresidenta de CIDED. María Gabriela es consultora jurídica, fundadora de la firma Arroba Law, con 24 años de experiencia en asesoría legal preventiva y correctiva a empresas multinacionales y nacionales en la protección, gestión, transferencia y defensa de PI y datos personales. De igual manera, está certificada como delegada de protección de datos personales por la Asociación Profesional Española de Privacidad, es máster en Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Universidad Estatal a Distancia de España y Agencia Española de Protección de Datos. De igual manera, es experta y especialista en protección de datos personales de la Universidad Estatal a Distancia de España y Agencia Española de Protección de Datos, y máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Bienvenidas a Lex Byte y les doy el paso. Muchas gracias por la invitación desde la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes del Ministerio de Justicia y Paz. Para nosotros es un tema trascendental porque reúne tres elementos. Uno, en la protección de las personas menores de edad, que evidentemente cada vez están más expuestos a entornos digitales y a las nuevas tecnologías. También la responsabilidad de quienes ejercen los roles de control con ellos, pero también los centros educativos tienen una relevancia en el tema, tanto en sus mallas curriculares como la protección de los datos de sus alumnos y alumnas, y también de sus núcleos familiares. Así que es un tema súper relevante y vigente todos los días. Sí, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí a la parte de doña Wendy, también a la parte de doña Alejandra. En realidad hoy estoy acá como representante de CIDED. CIDED es el Centro de Investigación de Derecho Digital, en donde nos enfocamos en tratar de lograr un entorno digital confiable y específicamente esta población, los derechos específicamente de esta población nos llaman la atención. Hemos concluido que efectivamente es un tema que se debe de conversar, se debe de garantizar, se debe de tutelar la protección de los datos personales de los menores de edad, y hemos visto la importancia de que no solamente el tema sea enfocado en los estudiantes, en los menores, en nuestros hijos, sino que además también vea el ecosistema en general, incluyendo entonces también a los padres, a los tutores legales y también pues todos aquellos responsables de los centros educativos. Y pues muchísimas gracias y por la invitación. Bueno, y qué bueno tenerlas ambas por acá, porque quiero comentarles que el pasado 22 de noviembre del 2024, CIDED y PRODAF formalizaron un convenio que incluyó una colaboración entre ambas instituciones y tiene diversos objetivos. Me gustaría que antes de iniciar a adentrarnos en el tema me pudieran comentar a ambas sobre este convenio y sobre estas medidas de apoyo en conjunto. Bueno, yo creo que parte, de la ley 8968, nosotros tenemos en la agencia esa obligación de la divulgación y de la formación, de velar por el cumplimiento de la norma, pero también por fomentar el conocimiento en los habitantes, tanto lo público, lo privado, al habitante directamente. Y creo que con CIDED parte de lo que encontramos es no solo los objetivos de cumplimiento en conjunto, ¿verdad? Y que se alineaban muy bien a la misión y a la visión de la agencia, sino que tenemos valores compartidos, que no es simplemente el educar o el capacitar,
sino también que tiene ese bloque de responsabilidad social y que compartimos el ideal de que la protección de datos personales y los derechos digitales es una construcción que tenemos que generar entre todos. No es algo que puede estar o recaer únicamente en la agencia o en el Estado como tal, sino que tenemos que generar ese cambio de cultura, y las herramientas y los proyectos que hemos planteado creemos que va a generar no solo una relevancia en lo profesional de quienes la integran, sino que tiene un impacto social importante y que es parte de ese nivel de cumplimiento que tenemos que generar también como responsabilidad social, pero que tiene un retorno en la sociedad y en el cambio que podamos generar para las nuevas generaciones. De acuerdísimo. En la misma línea de lo que nos mencionaba doña Wendy, para CIDED definitivamente es importante diferentes poblaciones, una específicamente la relacionada con menores de edad. ¿Qué fue lo que para nosotros también nos motivó a tener esta alianza? Y es que dentro de nuestros principios rectores, se encuentra el tema de la formación, de la sensibilización, ¿verdad?, en el ámbito de protección de datos y del derecho digital. Y casualmente, en ciertos foros en los que hemos dichosamente compartido también con doña Wendy y también con la agencia y con nuestros profesionales que son miembros de CIDED, todos los cuales son expertos en el derecho digital, en derecho informático, en datos personales, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que efectivamente había una población que era absolutamente necesario, ¿verdad?, el poder formar y capacitar. Porque yo voy a copiar algo que nosotros siempre decimos, pero es importante copiar lo que es bueno, porque yo creo que el mensaje también, tal cual nos quedó a nosotros claro, ojalá que también lo sea para quienes nos están escuchando, y es que efectivamente esa es una población en las que son nativos digitales y nosotros somos usuarios accidentales. Y cuando uno hablaba de nativos digitales, son chicos, son chicas que crecieron y que van, bueno, prácticamente que nacieron, que crecieron y que se van a desarrollar al lado completamente de la tecnología y de los avances que conocemos hoy y de aquellos que no conocemos, ¿verdad? Entonces, tomando eso en cuenta, pues decidimos también el poder hacer esta alianza. Y en esta alianza, el objetivo principal, básicamente, era formalizar una colaboración, ¿verdad?, entre CIDED, entre la Agencia de Protección de Datos y también pues con otros terceros, que ahorita no sé si yo puedo no mencionar, pero también con algunas otras universidades que tienen, ¿verdad?, dentro de sus objetivos el ayudar a evangelizar sobre este tema, ¿verdad? La idea, y yo creo que mucho de los, digamos, acuerdos en las que ahorita nos une y que es a través de nuestro Comité de Responsabilidad Social, es el desarrollar talleres, desarrollar capacitaciones y eventos educativos dirigidos a diferentes públicos. Y decíamos, bueno, ¿cuál es ese público meta al que le queremos llegar? Porque quisiéramos ver en un futuro y que no pase como ahorita, ¿verdad?, que ha sido más como ir apagando incendios y que es una necesidad absoluta, y es evidentemente empezar desde los niños, ¿verdad? Desde los niños, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto ciclo, ¿verdad? E incluso hasta de los chicos más pequeños, en los que PRODAP también ha desarrollado también todo un material lindísimo del que podemos comentar más adelante. Muchísimas gracias a ambas por esa explicación, y algo de lo que mencionaban es precisamente esa alfabetización, ¿verdad?, en materia de protección de datos. Y ahora, abocándonos al tema que nos trae aquí el día de hoy, ¿qué deberían de saber los padres, los representantes legales, los menores de edad en materia de protección de datos personales? Estoy segura que todo aquel profesor que nos escuche, padre y madre de familia o encargado, deben de estar muy interesados en saber qué deben de ellos tener en cuenta en materia de protección de datos personales. Bueno, lo primero es formarse, porque las nuevas tecnologías, hay una frase que tal vez suena trillada, pero las nuevas tecnologías traen nuevas responsabilidades. Entonces, no solo es dentro del rol de cuidado, sino también esa responsabilidad que tenemos con los compañeros de la escuela, del colegio, con los de nuestra comunidad. La agencia ha venido desarrollando materiales, hace capacitaciones
va a centros educativos o a empresas públicas, privadas, justamente por esa parte de formación. Entonces, yo creería que a veces nos centramos en el costo del dispositivo, en cuál, para Navidad tal vez, que es como la época en que se concentran ese tipo de compras, pensamos a ver cuánto tenemos que ahorrar para comprarle la tablet, para comprarle el celular, ¿verdad? Y no pensamos en cómo es que incorporamos esos nuevos elementos en nuestra familia. El dron, ¿verdad? Y que anda tomando fotos en todo donde viven, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento de cuál es no solo las limitantes legales, sino también hasta de empatía, ¿verdad? Porque tiene que ver con otro tipo de valores o de competencias, ¿verdad? Personales, en el cual tenemos que ir incorporándolo como una forma natural. En el caso de los padres, hay un ejemplo que en los últimos meses he venido utilizando, y lo repito, si alguno lo ha oído, ¿verdad? Pido disculpas, pero me parece que es una forma muy gráfica de verlo. O sea, yo aprendí a hacer arroz porque mi mamá me enseñó a hacer arroz. A ella, mi abuelita, le enseñó a hacer arroz. O sea, y no es una cuestión de género, ¿verdad? Podemos poner otros ejemplos, ¿verdad? En que hemos venido aprendiendo cuestiones de generación en generación. ¿Quién le enseñó a los padres actualmente a decir cómo debe manejar una red social un adolescente? Y digo un adolescente porque una chica menor de 13 años no debería tener redes sociales. Entonces, ese tipo de particularidades son las que los padres también tienen que encontrar un lugar que sea de confianza y de tener información que le sea relevante. Porque al igual como yo no le doy a mi chica de 8 años las llaves del carro para que vaya y maneje, o sea, tampoco debería darle ni un dispositivo ni permitirle un usuario de redes sociales. Entonces, ese tipo de condiciones que vamos creando en nuestro núcleo familiar, luego lo trasladamos al colegio o a la escuela, en donde tampoco podemos trasladar todo ese tipo de responsabilidades que también responde a los valores y a las políticas de privacidad que tengamos en nuestro hogar. Pero si lo unimos, aunque en la escuela, en el colegio, tampoco les dan esa preparación, ¿verdad? O lo incluyen en la malla curricular y nada más se introducen herramientas sin decirles la responsabilidad o cómo pueden ejercer sus derechos, creería que esas son cuestiones que tenemos que ir incorporando y tener claridad, ¿verdad? También de los tipos de datos que trabajamos, porque cuando también tenemos chicos con algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad, eso también requiere una especial protección, igual que todos los datos de verdad de las personas menores de edad, pero lo que son datos médicos, datos, incluso las fotografías que a veces se toman en actividades, videos, de las mismas redes sociales de los colegios, creería que es algo en el cual tenemos que poner reglas claras. Para poder saber cuáles son esos límites, pero también ir creando esos valores propios de cada una de las comunidades, porque, digamos, puede ser que en mi casa tengamos ciertas reglas, pero en la casa de Gaby tenemos otras. Pero tenemos que convivir empáticamente y es parte de esa responsabilidad que tenemos que ejercer todos. Y incluso en los colegios, que también es súper importante, los proveedores que puedan contratar y que también tienen que trasladarlo a esos intermediarios tecnológicos o de servicios y demás, porque tienen un impacto y tienen esa responsabilidad respecto a los datos de las personas. Entonces yo creería que la parte de formación, actualizarse, sensibilizarse sobre esos temas, siempre va a ser el punto de partida y buscar sobre todo fuentes confiables de esa información y que las políticas a veces de las herramientas y todo, aunque no nos guste, ¿verdad? Aunque se nos parezca muy tedioso, es necesario leerlos porque también tiene limitaciones, no solo de edad, sino también para el ejercicio de los derechos. Yo estoy completamente de acuerdo, pero porque yo digo, pero es porque estoy absolutamente de acuerdo. Hay algo que me encantó, o dos cosas que yo quisiera también retomar. Uno que dijiste y que me llamó mucho la atención, que es el tema de la política de privacidad de la casa, ¿verdad? Esa política de privacidad de la casa es imposible que exista si los papás no saben ni siquiera de que un dato personal, ¿verdad? Es un derecho que tiene su hijo menor de edad, que es una persona vulnerable, que no tiene la madurez suficiente, ¿verdad?
Y lo otro, además, también es el tema del tratamiento de los datos que se dan en los centros educativos y que yo creo que va en dos áreas, no solamente en el área, digamos, administrativa, que efectivamente pues hay todo un tratamiento que tal vez más adelante podemos ir comentando, sino que también desde la otra perspectiva y es de los chicos, ¿verdad? Y chicos que tienen a su disposición, lamentablemente, todos estos dispositivos que les permiten, si no estar en una red, ¿verdad? Por lo menos sí, social, me refiero tal vez un poco más pública, como por ejemplo, para no decir nombres, bueno, ya sabemos cuáles, ¿verdad? Pero que también por lo menos tienen un teléfono y que tienen WhatsApp y que lo que tienen son todos, por ejemplo, los teléfonos de sus compañeros y que a través de ahí pues también circulan datos personales. ¿Cuál es el tema? Que tienen toda la habilidad y tienen toda la agilidad para poder, digamos, por ejemplo, innovar y crear un sticker, por ejemplo, de un compañerito, ¿verdad? Y de una manera, y ahí yo digo sin información, porque son chicos que están en proceso de formación, ¿verdad? Sin información suficiente de entender que eso es un dato personal y de entender que existen derechos y que existen consecuencias que pueden llegar a tener grandes impactos, desde pequeños a grandes impactos, pues entonces empiezan a hacer, digamos, como esa transferencia sin consentimiento, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que también llamar la atención. ¿Qué es importante, digamos, yo digo que previo, tal vez comentar así rapidito? Bueno, que efectivamente, ¿verdad? En todo este entorno siempre es importante que entendamos qué es ese dato personal y que ese dato personal no solamente va desde el nombre del chiquito, que es lo que pues uno normalmente llegaría, o yo digo, si yo me pongo a pensar como papá que no tenga idea de, pues, de estas materias, así uno diría así, los datos personales, el nombre, el apellido, la dirección, sí, no, pero además también, por ejemplo, su imagen, ¿verdad? Su voz también. Entonces, es importante que se tenga conocimiento de que todo aquello que logra identificar a un individuo, y en este caso, pues a un menor de edad, es un dato personal y que el tratamiento implica hacer, digamos, cualquier uso con ese dato personal, desde tenerlo en mi computadora, desde tenerlo en la tablet, desde tenerlo, por ejemplo, en el teléfono, ¿verdad? Almacenarlo, el de transmitirlo, por ejemplo, el de compartirlo, y recolectar, obviamente, el dato. Entonces, eso es un tratamiento de datos personales. Y si usted hace tratamiento de datos personales, aunque sea menor de edad o siendo mayor de edad, obviamente, pues con mucha más razón, implica el cumplimiento, ¿verdad?, de una serie de normativa, de derechos y de principios con los que yo debo de hacerlo. Porque lo primero que yo digo es, los chicos también tienen que entender un poco, y no puedo decir deben, si no han pasado ese proceso de formación, y es que en el momento en que yo hago tratamiento de datos personales, tiene que estar absolutamente ligado al principio de finalidad. Entonces, eso es algo que ellos no van a entender, porque la finalidad para ellos nada más es algo de diversión, ¿verdad? Y eso pensando en el mejor escenario, porque hay casos en que no necesariamente la finalidad es la diversión, sino más bien la burla. Y entonces eso nos lleva, por ejemplo, a temas tan importantes y tan sensibles para niños, como es, por ejemplo, pues digamos, el bullying, digamos, la parte también de que se puede dar, incluso que puede llegar a afectar, por ejemplo, hasta la integridad, digamos, yo digo que mental, y en otros peores escenarios hasta física, digamos, de un menor de edad. Entonces, yo creo que esos conceptos son básicos, ¿verdad? Que podamos comprenderlos para que efectivamente, pues podamos hablar en casa de que es un derecho y que es tu derecho, pero que es el derecho también de tu compañero, que existen reglas para hacer ese tratamiento de esos datos, pero que también existen sanciones, ¿verdad? Eso es muy importante también poder entenderlo, porque eso no es opcional, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí el tema que es importante como básico que podamos manejar. Y hablando también de temas básicos, ¿qué normas regulan precisamente en materia de protección de datos toda la protección respecto a los menores de edad? Y esto también de una vez a mi siguiente pregunta, para enlazar ambas preguntas, si nos pudieran comentar algunos de los tipos de casos más comunes en centros educativos en cuanto al uso de datos personales y por qué deberían de prestarse atención. Entonces, ambas preguntas. Bueno, en realidad hay normas muy amplias
por ejemplo, como el Código de la Niñez y de la Adolescencia, donde habla del derecho a la integridad, ¿verdad? Como tal, que incluye el derecho a la imagen y sobre todo hace hincapié que cuando se cometa algún tipo de delito y participe alguna persona menor de edad, no puede publicarse ningún dato de la persona, aunque sea autor, sea víctima o sea testigo. Esto es muy importante, no solo en estos términos, sino incluso por las cámaras de biovigilancia o videoprotección, ¿verdad? Que a veces simplemente dicen, bueno, es que es por una cuestión de seguridad perimetral, pero no lo incluyen como una cuestión básica también de protección de datos personales, o que tal vez no tienen algún dimensionamiento de dónde ponen las cámaras en los centros educativos. Obviamente en un baño, en un lugar donde se cambian, un lugar así de ese tipo, o sea, es impensable que a un colegio se le ocurra poner una cámara, ¿verdad? Pero hay diversos tipos de situaciones, ¿verdad? Que a veces tal vez se les ocurre, ¿verdad? Que esa es la única solución. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Incluso cuando ocurre no solo por las cámaras, ¿verdad? Sino que también que ocurre algún tipo de situación, de saber que justamente, o sea, no se pueden revelar esos datos, excepto que haya ya una autorización de carácter judicial. Igualmente, en el Código Penal, hace unos 2 años se incluyó en el 389, es con días multa, cuando se dé tratamiento, ahora se divulgue datos personales de personas menores de edad sin el consentimiento expreso de los responsables. Y que tiene incluso no solo esa consecuencia de carácter penal, sino también de carácter civil. Lo que pasa, bueno, esa figura tiene ahí ciertos problemas de aplicación, porque incluso habla de los responsables en plural, ¿verdad? Entonces es muy peligroso, ¿verdad? Incluso porque si papá tiene una idea de qué es protección de datos personales y mamá tiene otra, ¿verdad? Entonces ahí sí siempre se va a generar como ese conflicto en la visión y cómo se puede aplicar la norma, porque en realidad tiene en su redacción tiene ciertas limitaciones. La ley 8968, o sea, protege, no hace una diferenciación como tal vez lo hacen otras leyes a nivel latinoamericano de los datos de las personas menores de edad, pero evidentemente yo sí creería que cuando uno hace el análisis de los factores, ¿verdad? Para determinar las medidas de seguridad y los protocolos mínimos, que eso está en el reglamento, eso es un agravante en el cual debe contemplarse y que evidentemente debe establecerse medidas más drásticas. Por ejemplo, para entrar así en lo práctico, digamos, en pandemia vimos cómo se implementaron las clases virtuales con protocolos, ninguno. ¿Dónde están esos videos? No sabemos. Okay. ¿Fue un impacto para todos porque era algo de lo cual no estábamos preparados? Sí. Ok, entonces, si ya pasamos por esa experiencia, ¿cuáles mallas curriculares en las universidades se han modificado para que los educadores estén debidamente preparados para enfrentar esas situaciones? Entonces, y veamos que es una cuestión de imagen, de cámara, de grabaciones, de qué hago, dónde lo guardo, cómo lo resguardo, pero también al ejemplo que ponía de los stickers y esas cosas que se generan para bullying, o sea, hasta qué punto también esas mallas curriculares le están dando ese apoyo a los educadores para saber cómo enfrentan esos casos, ¿verdad? Hay otras cuestiones tal vez todavía muchísimo más graves, ¿verdad? Que a veces uno se entera, no denunciadas en la agencia, ¿verdad? Porque a veces por vergüenza o lo que sea, digamos, no lo quieren publicar, pero que tal vez circularon datos de un chico o una chica en un chat de que hizo esto con este o con el otro, o que tal vez publicaron fotos donde estaban desnudos y que uno sabe que eso tiene un impacto, por más que sea por hacer gracia o verse importante en esa época de la adolescencia, eso tiene un impacto en las personas. Pero en algunos casos van más allá, donde suena muy duro, ¿verdad? O sea, a vender esos desnudos, a vender esos videos de chicos y chicas desnudos, que raya también en otro tipo de figuras de carácter delictivo, pero que el acompañamiento a veces no lo damos de una forma apropiada para protección de datos normales, ¿verdad? Digamos, en el sentido de un contexto que simplemente es un dispositivo. Y en estos casos todavía el acompañamiento de los adultos, de los educadores, de quienes ejercen los roles de cuidado,
todavía debe ser más riguroso porque está ya implícita la seguridad del menor, no solo la seguridad digital, sino la seguridad física. Ya de ahí pasar a otro tipo de cuestiones de carácter, no sé, de proxenetismo, ese tipo de condiciones en ciertas zonas que podrían ser más vulnerables, ¿verdad? Por una cuestión hasta económica. O sea, tenemos que considerarlo también que es una cuestión de seguridad física, no solo de seguridad digital, sino también de seguridad física. Eso tiene muchísimos aristas, ¿verdad? Evidentemente, y sonarán casos que son casos extremos, pero desgraciadamente son situaciones que en la actualidad se dan y que tenemos también que trabajar en protección de las personas menores de edad en esa línea. Y que en muchos de los casos no es estableciendo restricciones a cero, sino es generar ese acompañamiento para que vayan obteniendo esa madurez para poder manejar sus dispositivos y sus redes sociales y tener una identidad digital positiva. Porque con el transcurso de los años, o sea, tal vez nosotros crecimos y hicimos y deshicimos, pero no quedó ninguna huella digital en redes sociales, ¿verdad? En cambio, los chicos de ahora, esas huellas sí lo tienen y puede tener un impacto futuro. Igual como la foto de que papá, mamá tomaba la foto tal vez del bebé desnudo, o sea, ahora no, o sea, no es para publicarlo o que le generen una red social pequeña y puedan ir publicando esas cosas. Eso tiene un impacto futuro y tenemos que hacernos conscientes de eso. Y que no es solo una cuestión de protección de datos personales, porque eso es una materia transversal, pero si uno lo ve en derecho educativo, en derecho penal, vamos a encontrar esas normas sueltas, ¿verdad? Pero que tenemos que acoplar y tenemos que ir conociendo justamente no solo el impacto jurídico y que genera no solo derechos, sino también responsabilidades respecto a la comunidad, de respecto a los otros compañeros y demás. Entonces, sí es importante que tiene que volverse parte de cómo nosotros actuamos y de cómo nosotros reconocemos esos riesgos adicionales por un tratamiento no adecuado de datos personales. Sí, yo coincido también con esto porque casualmente sí han sido temas que hemos estado conversando ya desde mucho tiempo atrás. Ha sido una preocupación, yo creo, de parte de CIDED, de parte de la PRODAP, de parte de quienes también en este momento pues están aliando, ¿verdad? Para que efectivamente se pueda evangelizar sobre estos temas. Con tu primer pregunta, yo lo que diría efectivamente, sí, no es que existe como lo decía doña Wendy, ¿verdad? Y yo creo que en eso pues no reiterar más, además lo está diciendo doña Wendy, que también obviamente pues maneja la parte rectora, digamos, de todo esto. Sí, no hay una norma específica, pero coincido absolutamente en que sí esta normativa específica en materia de protección de datos le es aplicable absolutamente también a una persona menor de edad que es titular también de datos personales, en la que además también están en una, yo diría, especial vulnerabilidad, ¿verdad? Por muchísimos factores. Existen también otros códigos también y otras normas que apoyan el tema de que el niño también tiene un derecho de privacidad, un derecho de intimidad y se debe respetar. Y ahora que estabas conversando, yo decía, es que es impresionante, porque yo a veces digo, como lo hablábamos creo que al inicio antitos de que iniciáramos, ¿verdad? Este podcast, decíamos, bueno, es que resulta que tal vez esa conciencia ni siquiera está realmente arraigada hasta los mismos padres, porque los mismos padres desconocedores tal vez del tema, hasta a veces promueven, ¿verdad? Como lo decía doña Wendy, que una foto, ¿verdad? Cuentan la vida del hijo en Facebook, digamos, desde que nació hasta que el chiquito, digamos, se graduó, casi que a veces, yo creo que ya menos se ve, pero a veces hasta el escudo del colegio, ¿verdad? Y empiezan a proporcionar una serie de información con respecto, digamos, al niño, que no necesariamente va a sentirse cómodo en otra. Yo he escuchado también, incluso, digamos, en otros estados donde tal vez tienen marcos normativos un poco más robustos, en donde hay menores de edad que al final después han denunciado hasta sus padres, ¿verdad? Porque hay un tema muy importante que comentaste y es que la huella digital no se borra, ¿verdad? Y esa es la conciencia que todos deberíamos de tener, ¿verdad? Esa huella digital no se borra. Entonces, si además estás proporcionando toda esa información,
si además estás proporcionando toda esa información en las redes, usted papá, el que usted obviamente vela por la seguridad de su hijo, porque usted a su hijo no lo va a exponer y no le va a dar, por ejemplo, un arma, ¿verdad? Porque usted conoce todos los riesgos, usted está segurísimo de que eso es algo que usted no puede promover, ¿verdad? Pero sí fácilmente puede darle, digamos, un dispositivo, y un dispositivo que a veces no necesariamente tiene ni siquiera controles parentales, que como hemos visto además también son realidades, porque yo como mamá de una niña de 12 años, pues empiezan a circular esta cantidad, por ejemplo, a veces de chats. Uno me recuerdo el último, que era relacionado con alguien que habían como medio casi que secuestrado y no sé qué en un determinado mall, y que lo había conocido el chico por medio, digamos, de una red social, etcétera, que llegó a afectar, si este caso fue cierto, por ejemplo, hasta la integridad física de una persona. Que sea o no ese caso cierto, estoy segura que eso ha pasado también, y pasa obviamente, ¿verdad? Entonces, esa es la misma conciencia que uno deseara que los padres también pudieran formarse y que puedan tomar, ¿verdad?, en cuenta para empezar a establecer esas políticas de privacidad en sus casas, ¿verdad? Eso por un lado. Y la otra, también, entre los casos que hablábamos, bueno, ya mencionamos algunos, ¿verdad? El tema de los stickers, que uno dice, bueno, sí, resulta que es que ay, eso es, lo hicieron para vacilar, y es más, él mismo lo hizo, ¿verdad? Y lo empezó a pasar y lo empezaron a circular, con o sin consentimiento. Eso se llama un dato personal, ¿verdad? Y ese dato personal, aunque lo haya hecho la misma persona, no significa que le da el derecho a los otros chicos de también circularlo, ¿verdad? El caso, por ejemplo, también que se da de casos que han sucedido en Costa Rica, que suceden hoy, ¿verdad?, en los centros educativos, que conversaba doña Wendy, por ejemplo, de los famosos nudes, en donde tal vez las chicas en este momento no están entendiendo, digamos, toda la trascendencia, ¿verdad?, o impacto en sus vidas, pero que también suceden y que terminan siendo lamentablemente hasta el final a veces comercializados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hay formación, porque no existe esa conciencia. ¿Qué va a pasar, digamos, dentro de unos 10 años cuando ese chico, ¿verdad? Que es lo que desearan, ojalá que todos los padres, que vaya a una universidad, que ya se haga, digamos, una persona de bien, ¿verdad? Etcétera. Eso se va a mantener en la red, ¿verdad? Y la reputación y el impacto que podría crear también va a llegar a afectar no solamente el tema, digamos, de reputación, sino por supuesto puede llegar a afectar hasta su salud mental, ¿verdad? Digamos, es uno de los ejemplos, y yo también quiero comentar algunos, en realidad generales, que también ahora uno habla, y es con la bendita inteligencia artificial, ¿verdad? Porque además la inteligencia artificial pues pareciera, y a mí me parece una maravilla para muchísimas cosas, ¿verdad? Pero tal vez los niños, obviamente, que no tienen la madurez, no tienen la formación y no tienen el conocimiento, y he escuchado casos en donde entonces con inteligencia artificial, por ejemplo, toman hasta imágenes de compañeritas, ¿verdad? Y resulta que hacen desnudos o hacen, ¿verdad?, X cosa, que también va a quedar una huella digital, ¿verdad? Y ahí obviamente pues no hubo ningún consentimiento. Y sí, hay cosas que hacer y hay acciones que hacer, pero el impacto que ella tuvo en la vida del niño, no sé, es decir, es difícil de manejar, ¿verdad? Entonces yo creo que como padres deberíamos de tener también esa conciencia, y también incluso pensar en que obviamente, como nosotros lo sabemos, todo lo que exista, por ejemplo, en la internet, todo lo que esté subido, digamos, en redes sociales, también es carne, por decirlo así, ¿verdad?, para delincuentes que justamente andan buscando eso. Ahora, ¿los papás tienen esta conciencia? No. Veamos ahora que salió la herramienta de inteligencia artificial, en donde todos se querían hacer, digamos, la fotografía con este efecto Ghibli, y entonces todos los papás empezando a nutrir una base de datos con la información de sus tesoros, ¿verdad?, de su familia. ¿Qué pasa con esas imágenes, verdad? Saben cuál es el tratamiento que se les está dando, saben cuáles son, por ejemplo, si eso se borra o no se borra, ¿verdad? No saben absolutamente nada, y no es algo ni siquiera que por malicia, ¿verdad? Porque no lo hacen evidentemente al propio, pero lo que nos refleja nada más es la falta de formación que hay, digamos, en estos temas.
Ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que es muy entretenido poder conversar de temas así y tener información tan relevante como ustedes nos lo están mencionando el día de hoy. Y tal vez me gustaría hacer una reflexión y recomendaciones también para los centros educativos. ¿Qué recomendaciones, qué buenas prácticas podríamos brindarle a los centros educativos que podrían implementar en cuanto a privacidad y seguridad de la información? Bueno, yo creo que lo primero es hacer un repaso de qué datos tienen ellos personales. O sea, cuáles son los datos que tienen, hacer ese inventario, dónde los tienen, quién tiene acceso, y que también eso se traduzca a políticas internas en el cual sean de acatamiento obligatorio para todos los niveles y oficializar cuándo voy a poder tener acceso a qué, cómo, en qué circunstancias, capacitarse continuamente, eso es relevante. Cuando empiecen un proyecto que tenga que ver con cuestiones de tecnología, y ahora que Gabriela mencionaba lo de inteligencia artificial, yo siempre les digo que muchos se quieren ver como los más pro, decir que ya utilizan inteligencia artificial, pero lo más pro es respetar los derechos fundamentales. O sea, eso es ser profesional, eso es tener una cultura de cumplimiento, porque yo nada hago con tener una herramienta que sea la más avanzada, pero que no tenga un nivel de cumplimiento y de respeto a los derechos de las personas. Entonces, yo sí diría, digamos, que ese saber qué datos tengo para saber qué puedo realizar, a qué estoy autorizado, qué no estoy autorizado, y tener ese especial cuidado con los datos sensibles. Y digamos que también hay otro punto que me gustaría introducir y hacer esa separación también a los centros públicos, porque con la promulgación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, también venimos a estar obligados a una serie de información que es de obligatorio publicación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya tenemos que empezar a hablar de gobernanza de los datos dentro de las organizaciones para tomar esos sistemas de derechos, de decisión, de establecimiento de responsabilidades, en el cual tenemos que saber qué acciones podemos hacer, con qué información, cuándo, en qué circunstancias, con qué métodos, ¿verdad? Para tener claridad qué es público y qué es privado. Entonces, en este momento en los centros públicos eso es muy relevante porque también impacta otro tipo de temas que son temas límites. Por ejemplo, en el caso de becas. Tal vez en lo privado, digamos, tal vez es quien está atrasado en la cuota, ¿verdad? Y se manejan cierto tipo de circunstancias, pero en lo que viene de presupuestos públicos, o sea, qué chico o chica tiene beca o no tiene beca, y eso, pero eso también tiene generación de otro tipo de circunstancias, en el cual yo reviso que el compañerito recibe beca, entonces puede servir hasta para bullying, entonces también hay que tomar en cuenta cómo se publica esa información y en qué circunstancias. Entonces, yo sí diría que estamos en un momento muy importante y que va a ser parteaguas, sobre todo en los centros públicos, justamente por la entrada en vigencia de la ley marco y que todavía estamos pendientes del reglamento, pero que es un buen momento para los centros educativos empezar a trabajar en eso, porque si no van a quedar ahí en el intermedio que no cumplen ni con protección de datos personales ni con la ley marco de acceso público, y las dos con consecuencias bastante particulares. De acuerdo. Bueno, desde mi punto de vista también, y creo que a ese casi no me referí, pero que no deja de ser también realmente importante, y es el tratamiento de datos personales que da ya la institución como tal, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la institución como responsable del tratamiento de esos datos personales tiene que adoptar medidas técnicas, medidas organizativas, debe de cumplir, debe de velar porque esté cumpliendo con la normativa que actualmente tenemos, que el tratamiento de los datos que está haciendo estén apegados a los principios, a la finalidad, que pueda identificar cuáles son esas bases de datos, ¿verdad? Que sepa que efectivamente su personal, que tienen una obligación, ¿verdad? Que existen derechos detrás de cada uno de esos datos, que su obligación efectivamente también tiene que ver muchísimo con la confidencialidad. Particularmente los centros educativos, algunos de ellos también tienen realmente datos sensibles que tienen que cuidar de una forma o proteger de una forma especial. Por ejemplo, cuando tienen sus consultorios o cuando tienen también sus enfermerías, todos los expedientes, incluso de los chicos, en donde a veces, por ejemplo, los padres aportan también como
digamos, ciertos documentos de diagnóstico, de estudios psicológicos y de psicopedagogía, etcétera, ¿verdad? El tratamiento y el acceso que se le debe dar, digamos, quiénes pueden tener acceso a esa información y quiénes no, en dónde está almacenado, qué pasa después de que un chico, por ejemplo, sale a una institución, los papás saben qué pasa con esa información, qué pasa con ese expediente, por ejemplo, ¿verdad? Todos esos temas, es decir, deben de tener políticas en materia de privacidad. También, ¿verdad? Pensando en que definitivamente, que fue lo que nos trajo un poco conversar acá, y es que es imprescindible la capacitación, ¿verdad? Tanto de todo su personal, como también de el corazón de las instituciones, que son los niños, ¿verdad? O los estudiantes también. Y por supuesto también en sus tecnologías, porque actualmente pues se utilizan muchísimas plataformas, el velar porque efectivamente se esté cumpliendo con esos principios, ¿verdad? Técnicos, que se cumpla el principio de seguridad, ¿verdad? Que se cumpla la parte de que efectivamente pueden tener disponibilidad, que van a tener esa integridad, ¿verdad? A garantizar que existe la integridad de los datos, por ejemplo. Y yo creo que básicamente es eso. Hay algo que a mí me parece importantísimo. Uno dice, bueno, es que eso es básico, ¿verdad? No estoy tan segura si esto ocurre siempre, pero recordar que para que usted pueda hacer el tratamiento de un dato personal, usted necesita por lo menos un consentimiento informado, y que ese consentimiento informado actualmente, hoy, por lo menos con el marco legislativo que tenemos, no es solamente el que el papá diga, sí, yo los autorizo a que me publiquen la foto en Facebook del chiquito, ¿verdad? Va mucho más allá, y eso deben de verificarlo, ¿verdad? Y por supuesto, muy, muy importante es promover una cultura en materia de protección de datos, ¿verdad? Y promoverla constantemente. Eso no es un tema de que hoy nos preocupamos, empezamos a hacer algo y ya cumplimos, jamás, ¿verdad? Por la rotación que siempre hay. Y porque además, por ejemplo, no es lo mismo, evidentemente, un chico, ¿verdad?, de primer ciclo no se va a enfrentar a los mismos desafíos que va a tener un chico que ya está, por ejemplo, en el colegio. Entonces, creo que básicamente esos son como las recomendaciones. Muchísimas gracias a ambas. Es un gusto haber podido contar con la presencia y que aceptaran la invitación para participar en Lexbyte. ¿Algún mensaje final que les gustaría brindar para despedirnos? Bueno, yo diría que todos tenemos una responsabilidad y a veces suena trillado, pero los chicos de hoy son nuestro futuro, y justamente la parte digital no puede esperar al futuro, es hoy. Así que tenemos que asumir esos retos respecto a los dispositivos que les compramos, a los juegos en los cuales les damos esa habilitante para que puedan participar, pero también dejar abierta esa educación. No sé, si un chico de 3, 4 años se nos pierde en un evento público, también que no le diga papá, el nombre de su papá, no se lo puedo dar. ¿Dónde ubico a su mamá? No se lo puedo dar. Entonces, ese dimensionamiento desde chico, que en los diversos facetas, como puede hacerlo, o qué datos pueden dar, yo lo que creo que es que no puede verse únicamente como un requisito legal, sino que también en el caso de los centros educativos también es invertir en confianza, en reputación de la institución como tal, y que haya la necesidad de emprender esas medidas de seguridad robustas, capacitarse constantemente, ser transparentes en cómo manejan la información y asumir esa responsabilidad, incluso si se les presenta un incidente de seguridad. Entonces, en sí mismo, la ley no puede verse como un fin, ¿verdad?, sino que es el inicio de un compromiso ético con la privacidad y con esos chicos y esas chicas, con las familias, con esas comunidades, ¿verdad?, a las cuales pertenecen, y que ese ecosistema digital que cada vez está más interconectado y la seguridad nos afecta a todos y es un asunto de todos. Esto es un trabajo en equipo, y que esa confianza digital tenemos que construirla. Y que esa enseñanza a esa nueva generación, sobre todo, la trasladamos con nuestro ejemplo. No es solo una cuestión de conocimiento, sino también es de práctica, de cómo papá, mamá, nuestro núcleo familiar maneje sus redes sociales, porque de ahí ellos ven el nivel de riesgo, ¿verdad?, que asume papá, mamá, tío, abuelita, abuelito, quien ejerce el rol de cuidado. Entonces, de ahí que eso es importante justamente para esa labor de equipo y para poder generar un cambio. Yo siempre digo que la agencia, el lema, uno de los que tenemos es que juntos creamos cultura, ¿verdad? Pero juntos también tenemos que generar ese cambio, ese impacto
en las personas menores de edad, sobre todo porque estamos invirtiendo en seguridad de nuestra familia y también estamos invirtiendo en la salud en términos generales, no solo física, sino también psicológica. Así que el impacto de poder generar un entorno, un ecosistema confiable y seguro es una labor de todos en beneficio de todos y por lo que tenemos que trabajar día a día. De acuerdo. Yo nada más concluiría diciendo que nosotros los padres, los tutores, los encargados también de los centros educativos, tenemos necesariamente una obligación, ¿verdad? Que esa obligación no se extiende en la parte académica solo de que el chico vaya y aprenda materias, se robustezca, digamos, por ejemplo, en idiomas, sino que su hijo, que es menor de edad, definitivamente al lado, tiene todo el tema de la tecnología. En eso prácticamente se va a desarrollar cuando también esté, digamos, ya pues avanzado en edad y necesita el padre de familia formarse. Es decir, así como hay esfuerzos de parte, digamos, de terceros también en poder capacitar, usted, papá, está obligado a formarse. Fórmese, sepa cuáles son las redes sociales en las que participa, por ejemplo, su hijo, en qué consiste esa red, cuáles son, por ejemplo, sus contactos, ¿verdad? No se trata aquí algo de definitivamente de satanizar el uso de la tecnología, porque evidentemente ese no es el objetivo, pero sí existe una deficiencia con respecto al tema de la capacitación. Entonces, edúquese para que pueda formar también a su hijo, para que sepa, ¿verdad?, que él puede perfectamente reclamar su derecho de respeto y de protección de sus datos personales, pero que también está obligado con respecto, digamos, a los otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que nada más termino haciendo esa invitación. Existen muchas herramientas también en las que los papás nos podemos ir formando y yo creo que estamos, digamos, obligados a hacer. Muchísimas gracias a ambas por compartir su experiencia y conocimiento, y a nuestra audiencia. Recuerden que la privacidad es un derecho fundamental y protegerla es tarea de todos. Yo creo que entre todos podemos ayudar a construir un entorno digital más confiable. Los esperamos en nuestro próximo episodio de LexDive.